Esta tierra soy yo, por la que el Ebro fluye perezoso entre meandros, madura y se hace adulto con los aportes del Ega, del Arga y del Aragón, separando con sus márgenes las laderas del Moncayo, con el Alhama y el Keiles. Tierra del sur de Navarra, entre paisajes riojanos, castellanos y aragoneses, a caballo entre el ocre y el verde, entre la estepa y el soto. Estoy salpicada de pueblos desposados con mis ríos, en los que sus cimientos más profundos pertenecen a civilizaciones remotas que se pierden en épocas celtas y romanas. Huerto de Navarra, en el que sus gentes heredaron de los árabes el buen hacer en el arte del cultivo de la tierra. Agricultores que en alianza con el sol y el agua extraen de mis entrañas las más cotizadas frutas y verduras para los fogones de todo el país. En el seno de una orografía tan peculiar como la mía, son muchos los deportes que os dejaré practicar. Coged vuestra bicicleta. Podréis elegir entre participar en la famosa Extreme Bardenas en compañía de otros 1500 deportistas o pasearos relajadamente camino del Moncayo por la vía verde del Tarazónica. Podréis asimismo pescar en mis lagunas, descubrir rincones recónditos en quad, descender por mis ríos en piragua, o deslizaros en ala delta por las laderas de mis colinas. A la grupa de un caballo participaréis en raids hípicos. Conduciréis ganado bravo en fiestas o recorreréis las veredas de mis ríos, desde donde se pueden observar con facilidad innumerables especies de aves, como garzas reales, garcetas boyeras o diversos tipos de ánades. Antaño era yo tierra de lobos. En la actualidad los grandes animales no han desaparecido por completo, aunque en cautividad podréis observarlos en el Parque de la Naturaleza Senda Viva, donde también mayores y pequeños os podéis divertir con algunas atracciones. Abandonando mis sotos y ya en las tierras de cultivo, os dejaré ver colonias de cigüeña blanca que se afanan pescando para regresar al atardecer a sus tejados y campanarios. A través del ojo de la cigüeña observad la diferente flora que me viste. Como una sinfonía de color en clave de verde, vemos el abigarrado verdor del soto, verdadero laberinto vegetal de tamarices, juncos, chopos, álamos, sauces y un sinfín de especies vegetales que crecen desde el suelo tapizado de verde. Como contrapunto a estos ritmos se nos muestra la estepa. En ella me visto de carrasca, de romero que crece entre el esparto y de aromático tomillo que impregna con sus esencias a los animales de caza que de él se alimentan. Un deporte con el que podéis conocer mejor mi morfología es el vuelo de ultraligero. Pues bien, también poseo un campo de vuelo, desde el que podréis a bordo de estas pequeñas aeronaves ver mis sotos, ríos, acantilados y estepas desde una perspectiva sorprendente. Conoced mejor mi morfología pedaleando o paseando por mis senderos, que dicho sea de paso, es muy saludable. Y de esta forma os adentraréis pausadamente en mis más íntimos rincones. Vadead mis presas, parad a reponer fuerzas en mis merenderos y disfrutad viendo mis confines desde mis atalayas. Y cuando agotados por la intensa jornada busquéis descanso, os ofrezco el agua caliente y medicinal que brota de mis entrañas, para que relajéis cuerpo y espíritu. Repuestas ya las fuerzas, os propongo descubráis mi faceta más urbana y cultural. En mi más tierna infancia fui habitada por pueblos como los celtas, que dejaron en sus asentamientos hoy desenterrados por los arqueólogos las claves para interpretar su vida cotidiana.
Después fueron desplazados por los árabes, que construyeron una de las mezquitas más influyentes de Al-Ándalus, en la capital. Como en el resto de Occidente, la historia se edificaba a base de conquistas y desplazamientos. Así pues, en la Edad Media, los árabes fueron desalojados por los cristianos, pero no de forma fulminante. Tanto es así que durante un cierto periodo convivieron en mis ciudades las culturas cristiana, musulmana y judía. En la Edad Media, mis tierras se poblaron de edificios religiosos. Los primeros monasterios cistercienses, austeras iglesias románicas, y como joya de esta arquitectura del alma, se erigió la Catedral de Tudela. Más adelante en la historia, las familias nobles y pudientes poblaron mis paisajes urbanos de numerosos palacios. De entre todos, y ya convertidos en museos, destaco los de San Adrián, Marqués de Guarte o la Casa del Almirante. Albergo también museos en monasterios como el de Tulebras, en iglesias como la de la Encarnación y en edificios civiles contemporáneos como el de Arrese o el Muñoz Sola. Y como para todos, también para mí el tiempo fue pasando. Casi sin sentirlo, la era industrial llegó, y con ella el ferrocarril. Aprovechando mi privilegiada situación estratégica en la península, construyeron aquí mis pobladores un importante nudo ferroviario que nos ha dejado un interesante museo. Con este bagaje cultural, sería extraño que las gentes que me pueblan no recordaran su historia en un sinfín de celebraciones y festejos. También la Semana Santa disfruta aquí de momentos entrañables, con celebraciones que no se ven en otros rincones de nuestra geografía. Estoy hablando del Ángel, del Volatín, del Judas y de las procesiones de Viernes Santo. Que se pueden ver joyas de la imaginería del barroco, avanzando entre penitentes cargados de cadenas. También de ceremonias religiosas en mis monasterios, que evocan tiempos antiguos, entre olor a incienso flotando sobre acordes de música monástica. Es la primavera mi estación preferida, en la que mis pobladores se desperezan del letargo invernal y se preparan para el periodo estival. No sé exactamente desde cuándo, ni por qué las fiestas de mi geografía comienzan de esta forma. Un cohete disparado desde la plaza principal anuncia para los más jóvenes que se ha entrado en el tiempo de la transgresión de las normas sociales. El resultado tras la explosión de pólvora es esta otra explosión de júbilo que recorre todas las arterias de la ciudad. En mis fiestas, el hito fundamental sobre el que gira todo lo demás es el ganado bravo, y los encierros son los que gozan de mayor popularidad. Como habréis madrugado para el encierro, os propongo un almuerzo. Eso sí, informal, en la calle, donde las peñas asan y se comen las costillas. O sardinas, ¿qué más da?
Creo que va siendo hora de que disfrutéis de mi variada y suculenta gastronomía. Vayamos de bares para tomar unos aperitivos que aquí llamamos pinchos. Los hay de todo: carne, pescado, marisco y, como no, de verdura. Una vez al año, durante las jornadas sefardíes, un restaurador elabora recetas de pinchos de esta milenaria cultura para que podamos disfrutar de sabores rescatados del olvido. Y del aperitivo a la mesa, que ya es hora de comer. ¿Qué deciros de mis fogones que no se haya dicho ya? Si me permitís, me tomaré como anfitriona la libertad de ordenar el menú. Como entrantes, ¿qué tal unos cogollos? O quizá unas cebollas tiernas al vino blanco, o una rica ensalada de tomate de mi huerta. De primero, sería imperdonable que os marchaseis sin probar mis verduras, todas frescas y todas de aquí. La menestra es el plato emblemático de esta tierra de hortelanos, que muestran orgullosos sus productos durante la llamada Semana de la Verdura. De segundo, cordero, bien asado en horno, a la brasa o también como guiso con verduras. Y como no, esta comida será compartida con los aromas y sabores de los vinos de mis viñas, antiguas como mi historia. Me di a conocer por mis brillantes y afrutados rosados, pero hoy en día mis crianzas y reservas se disfrutan por toda la geografía de este país. Encontraréis desde esta cocina tradicional hasta la más sofisticada y elaborada cocina contemporánea en mis innumerables restaurantes. Dispongo también de una extensa y variada oferta hotelera, con un abanico entre hoteles de lujo y casas rurales. Dispongo también de una rareza arquitectónica, como son los apartamentos cueva, que sus habitantes usaron como viviendas en un pasado ya olvidado. Cuando decidáis visitarme, poneos en contacto con mis oficinas de turismo en las ciudades de Tudela, Fitero y Corella, y con placer os informaremos de qué ver, dónde comer o dormir, y de todo lo que podáis necesitar mientras permanezcáis en mis territorios.